hoy día 1 de agosto del año 2023. Me pareció pertinente hablar con ustedes, especialmente chilenos y chilenas, porque la gravedad de lo que hoy día señala Boric, me parece a mí que hay que ponerlo en relevancia. El nivel de falsedad con que nos encontramos hoy día desde una persona que ejerce la más alta magistratura del país es algo que simplemente no debemos aceptar. Boric, las últimas palabras que ha dado son muy graves porque son de una falsedad absoluta. Hoy día Boric planteó a la gente lo siguiente, y vamos analizando cómo está mintiendo permanentemente Boric. Señala, no queremos, dice él, y no vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria. Esta declaración que hace Boric es completamente falsa, porque él señala que no va a permitir que haya corrupción en Chile, cuando el corrupto número 1 en Chile es Boric. Y les voy a explicar por qué él es corrupto. De acuerdo a la Constitución chilena, artículo 8, en relación con el artículo 52 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, los funcionarios públicos, como el presidente de la República, deben actuar estrictamente conforme al principio de probidad, que significa que tienen que tener una actuación leal, honesta, verdadera, auténtica de cumplimiento del cargo, y siempre en el ejercicio de la función pública deben hacer prevalecer siempre el interés social, el interés de la gente, el interés del pueblo, como lo quieran llamar, por sobre el interés particular. Claramente Boric ha incurrido ya varias veces en evidente infracción constitucional al incurrir en corrupción y en falta de probidad. ¿Cómo ha ocurrido esto? Porque él es el presidente de la República y por lo tanto es su responsabilidad política la designación de los ministros de Estado, como Jackson, como Montes. Y la coalición política de Boric es la que está involucrada, el Frente Amplio, incluido Revolución Democrática, en el caso de corrupción de las fundaciones y convenios con organismos del Estado. Es decir, es responsabilidad política de Boric este enorme caso de corrupción, fundaciones, convenios con el Frente Amplio. Y que son casos de corrupción porque ahí claramente los operadores políticos del Frente Amplio, de la coalición de gobierno, del, comillas, presidente, cierre comillas, Boric, han participado en este mecanismo de corrupción a lo largo del país que ha consistido en la contratación directa por parte de instituciones estatales a fundaciones controladas por operadores políticos del Frente Amplio. Y a su vez, esto lo hacen instituciones estatales controladas a su vez por operadores políticos también del Frente Amplio. Y bajo carteras ministeriales y organismos estatales cuyos jefes son personas muchas de las veces designadas e inclusive en el caso de los ministros designados bajo la confianza presidencial de Boric. Porque recuerden que conforme a la Constitución Política de la República, los ministros de Estado son designados por el presidente de la República y son designados en razón de la confianza que le dan al presidente. Y en consecuencia, la actuación, las omisiones, las actuaciones de Giorgio Jackson, del ministro Montes, del partido, entiendo, socialista, del socialismo democrático, son de responsabilidad política absoluta de Boric. De manera que cuando él olímpicamente hoy día le miente a la gente diciendo que él no va a permitir la corrupción, está mintiendo descaradamente porque él ha actuado de manera corrupta al formar parte, al permitir, al haber designado como ministros
a personas que han permitido en los hechos esta maquinaria de corrupción. Si alguien todavía no tiene claro esto, fíjense ustedes en lo siguiente. El Estado es lejos en un país el cliente más poderoso económicamente que un proveedor puede tener. Y por otro lado, piensen ustedes que las fundaciones son personas jurídicas sin fines de lucro. Es decir, cuando se forma una fundación, el objetivo de la fundación es la beneficencia, es otorgar cosas gratuitas a la sociedad. Y miren la realidad de estas fundaciones creadas por operadores políticos del Frente Amplio. Son fundaciones que han sido creadas para obtener dinero del Estado, para prestar servicios al Estado de una manera completamente desviada de lo que es el objetivo, sin fines de lucro de una fundación. Repito la idea por si alguien todavía no lo entiende. Cuando se crea una fundación, de acuerdo a la legislación chilena, es con la finalidad de la beneficencia a la sociedad, de hacer algo benéfico, no para andar cobrando un precio. ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? Operadores políticos de la coalición de gobierno, el Frente Amplio, crearon fundaciones para cobrar precios, para lucrar. Y además lucrar con dinero público. Entonces, fíjense ustedes cómo, vean la falsedad de esta gente del Frente Amplio, Boric, el número 1 en corrupción. Toda la crítica que ellos hicieron, crítica falsa, porque permitieron todo esto en la Universidad Arce, en la Universidad de Chile y en varias universidades de tipo privada, no solamente en las estatales, de que eran contrarios al lucro y todo eso. Bueno, resulta que una fundación, de acuerdo a la ley, no puede perseguir fines de lucro. Y en cambio aquí, los operadores y las operadoras políticas del Frente Amplio crearon fundaciones para lograr lucro, para obtener ganancias, para cobrar dinero. Ya ahí partieron mal. Ustedes saben que las fundaciones tienen un tratamiento tributario mejor. Tienen un tratamiento tributario mejor. Y además se promueven las fundaciones de manera que si una persona le entrega una donación a una fundación, esa persona incluso puede tener una disminución de pago de impuestos porque se puede constituir como algo, una rebaja en la utilidad tributaria y de esa manera pagar menos impuestos. O sea, hay todo un tratamiento tributario y toda una regulación en Chile de lo que son las fundaciones. Entonces, cuando aquí se parte mal desde el principio, un Boric corrupto por esencia, que postula un cargo público para el cual no está preparado, y él lo sabe, claramente demuestra su corrupción intrínseca, postula un cargo público para su beneficio particular, para el beneficio de sus partidos políticos, de sus parientes, de sus amigos, de sus operadores políticos, y no en beneficio social. Y luego en el cargo designa ministros de Estado y permite una instalación que ya es algo, es un hecho. Entonces, cuando hoy día, 1 de agosto, Boric a la gente le dice descaradamente que no va a permitir que se instale la corrupción, pero qué manera de mentir. Si él es parte de la corrupción y por el cargo que debe ejercer es el corrupto número 1 en este momento en Chile.